no eres bienvenido aquí. La gerente humilló al niño frente a todos, convencida de que él no tenía derecho a estar allí. Lo que no imaginaba era quién era su madre y el error que ella cometió. Le costaría caro, muy caro. El sol iluminaba la pequeña sala de estar proyectando sombras danzantes a través de las cortinas. Mateo, de 14 años, estaba sentado en el sofá con los ojos fijos en un catálogo en línea en su celular. Mamá, llamó con la voz llena de emoción, mientras Hortensia, aún vestida con su impecable blazer, salía del despacho en casa. Tuve una idea, quiero comprarle un regalo inolvidable a papá. Mañana es su cumpleaños. ¿Puedo hacerlo? Hortensia se detuvo sorprendida por la determinación de su hijo. Un regalo inolvidable, dijo con una sonrisa suave. A pesar de su agenda tan apretada como senadora estatal, sabía lo valiosos que eran momentos como ese. ¿Qué tienes en mente, campeón? Mateo se rascó la cabeza un poco tímido. Pensé en un reloj, uno de esos muy bonitos. Siempre dice que el suyo ya está viejo. Hortensia sintió notando el brillo en los ojos. De Mateo, Ann, me parece una idea increíble. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos? Vamos al centro comercial ahora mismo. Mateo saltó del sofá emocionado, como si pudiera imaginar la sonrisa de su padre al abrir el regalo. ¿De verdad podemos? Preguntó mientras se ponía los tenis apresuradamente. Claro, pero ¿solo si prometes ayudarme a elegir algo bueno? Respondió Hortensia riendo. De camino al centro comercial, el entusiasmo de Mateo era palpable. No dejaba de hablar sobre lo mucho que quería que el regalo fuera perfecto. Le vas a encantar, ¿verdad? Quiero algo que use todos los días y piense, Mateo me dio esto. Hortensia le lanzó una mirada cariñosa mientras conducía. ¿Estoy segura? De que sí. Tienes un corazón increíble, Mateo Anal. Llegar al centro comercial. El ambiente parecía vibrar de energía. Las luces brillantes se reflejaban en el piso pulido y los pasillos estaban llenos de familia, parejas y niños que corrían de un lado a otro. El olor a palomitas dulces se mezclaba con el de café recién hecho que salía de una cafetería cercana. ¿Por dónde empezamos? Preguntó Mateo. Observando los escaparates relucientes han por comer, por supuesto, dijo Hortensia riendo. No vamos a elegir nada con el estómago vacío, sentados en un restaurante acogedor, compartían risas mientras disfrutaban de sus platillos. Entonces, ¿cuál es el plan, joven estratega? Preguntó Hortensia en tono de broma, mientras daba un sorbo a su agua a Mateo. Sonrió un poco tímido. Después de aquí, quiero ir directo a la tienda de relojes. Creo que algo clásico sería perfecto. Nada muy llamativo, ¿sabes? Hortensia sonrió satisfecha admirando la madurez de su hijo. Piensas en todo, ¿verdad? Entonces, está decidido. Mientras yo pago la cuenta, tú ve a la tienda y empieza a explorar, ¿de acuerdo? Mateo asintió emocionado, pero dudó un momento. ¿Crees que pueda elegir yo solo? ¿Y si me equivoco? Hortensia puso la mano sobre su hombro y dijo, confía en tu instinto. Conoces a tu papá mejor que nadie. Cuando Mateo se despidió de su madre y caminó por el centro comercial rumbo a la tienda, su corazón latía con fuerza. Pensaba en cada detalle, en cada posible reacción de su padre. Mientras tanto, Hortensia se quedó en el restaurante observando cómo su hijo desaparecía entre la multitud. Cuando ok, continúo con el siguiente tópico. Mateo entró a la tienda con pasos cuidadosos.
pero su mirada fue capturada de inmediato por los escaparates brillantes. Cada reloj parecía más impresionante que el anterior, mostrando detalles en los que nunca antes se había fijado. Algunos tenían carátulas adornadas con números romanos, mientras que otros presentaban un diseño más moderno y minimalista. Se inclinó ligeramente sobre el mostrador, observando cada modelo con atención. ¿Será que a papá le gusta más la correa de cuero o la de metal? Susurró para sí mismo, intentando imaginar qué combinaría mejor con el estilo de su padre. Mientras sus ojos recorrían los escaparates, Mateo sintió una sensación extraña, como si alguien lo estuviera observando. Levantó la mirada por un momento y miró a su alrededor, pero no vio nada fuera de lo común. Debe ser cosa mía, pensó, moviendo ligeramente la cabeza para alejar esa sensación. Respiró hondo y volvió a concentrarse en los relojes, decidido a encontrar el regalo perfecto. Sabía que tenía una misión importante y no quería perder el enfoque. Cada detalle lo cautivaba. El brillo metálico de las correas, el movimiento delicado de las manecillas, los pequeños engranajes visibles en algunos modelos más sofisticados. Mateo examinaba todo con cuidado, pensando en lo mucho que su padre merecía algo especial. Anne, por unos instantes, volvió a sentir esa incomodidad, como si un par de ojos estuviera fijo en él. Pero decidió ignorarlo, atribuyéndolo a los nervios de estar en un lugar tan refinado. No puedo dejar que esto me distraiga ahora, murmuró. El tiempo parecía desacelerarse mientras caminaba a lo largo del mostrador, explorando cada opción. Un reloj con correa de cuero café llamó su atención, pero pronto lo descartó. Demasiado simple, pensó un poco después. Un modelo con correa de acero inoxidable plateada despertó su interés. Tal vez estés discreto, pero tiene clase. Se quedó varios minutos analizando la carátula, tratando de imaginar a su padre usando ese accesorio. De nuevo, sintió esa incomodidad de estar siendo observado, pero prefirió apartar la idea. Mateo se acercó a otro escaparate, atraído por un modelo de diseño más clásico. La carátula tenía números finos y elegantes, y la correa parecía de cuero genuino. Anne sonrió al imaginar a su padre recibiendo el regalo y diciendo, es exactamente el tipo de reloj que quería. Ese pensamiento le dio calor al corazón y empezó a sentirse más seguro de su elección. Aunque la sensación incómoda persistía, Mateo se negaba a dejar que eso arruinara el momento. Acomodó su postura y continuó explorando los modelos, concentrado en cada detalle. Al final quería elegir algo que fuera útil y que al mismo tiempo tuviera un significado especial. Un regalo que muestre lo importante que es para mí, reflexionó en voz baja. La tienda parecía volverse más silenciosa a su alrededor y él se sumergió por completo en la tarea, ignorando cualquier sensación desagradable. Mateo sabía que aún tenía que tomar la decisión final, pero estaba decidido a acertar. Finalmente encontró un reloj que parecía ideal, era discreto pero sofisticado, con una correa de cuero negro y una carátula limpia y elegante. A Mateo se quedó quieto un momento, analizando cada centímetro de la pieza, y sintió cómo se formaba una sonrisa en su rostro. Creo que este es el indicado, se dijo a sí mismo. La sensación de estar siendo observado todavía rondaba, pero decidió y
ignorarla por completo. El regalo ya estaba casi en sus manos y quería que ese momento fuera perfecto. Mateo no podía apartar la mirada del reloj que brillaba dentro del escaparate. Era sencillo, pero elegante, con una correa de cuero negro y una carátula limpia y bien trabajada. Podía imaginar a su padre usando ese reloj, la sonrisa en el rostro al abrir el regalo y la gratitud en sus ojos. Mientras pensaba en eso, se susurró a sí mismo casi como un mantra. Este es el regalo perfecto. Pero ese momento de tranquilidad fue interrumpido bruscamente por una voz firme y cortante que resonó en la tienda. ¿Qué es exactamente lo que estás haciendo aquí, muchacho? Mateo se giró despacio con el corazón acelerado, como si lo hubieran sorprendido haciendo algo que ni siquiera sabía que había hecho. Frente a él estaba una mujer alta, de expresión severa y mirada penetrante. El traje impecable, la postura rígida y el gafete con el nombre Josefina dejaban claro que tenía autoridad en ese lugar. Mateo tragó saliva sin entender el motivo del cuestionamiento. Yo estoy eligiendo un regalo para mi papá, dijo con la voz más baja de lo que hubiera querido. An Josefina arqueó una ceja como si sus palabras no tuvieran sentido. Eri Gien d'un Dégaro, repitió con un tono cargado de escepticismo. Sus ojos recorrieron a Mateo de arriba abajo, como si intentara clasificarlo, descifrarlo. ¿Tienes idea de dónde estás? Los relojes de aquí no son para cualquiera. Mateo sintió que el rostro le ardía y el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. Sabía que aquello era más que una simple pregunta. Sé que no son baratos, respondió intentando sonar seguro. Pero ahorré para esto. Es una ocasión especial. Josefina soltó una risa que no tenía nada de cálida. Era seca, casi burlona. Cruzó los brazos e inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. Ahorraste, repitió con desdén. Déjame adivinar tu mesada o algunas monedas que juntaste guardando el cambio del almuerzo. Mateo abrió la boca para responder, pero la vergüenza y la incomodidad lo hicieron dudar. Sentía como si todas las miradas de la tienda estuvieran sobre él, aunque nadie se atrevía a acercarse. No es eso, respondió finalmente con la voz quebrada. Solo quiero comprar algo especial para mi papá. Mañana es su cumpleaños y quería que fuera algo que de verdad le gustara. Pero Josefina parecía inmune a la emoción que se notaba en la voz del chico. Estas tiendas son lugares sofisticados, muchacho. No creo que tengas idea del tipo de clientes que normalmente entran aquí. Esas palabras fueron como un golpe a Mateo. Sintió un nudo en la garganta y luchó contra las lágrimas que amenazaban con caer. No quería mostrar debilidad no ahí, no frente a ella. Mientras tanto, Josefina comenzó a caminar lentamente alrededor de Mateo, como si analizara cada movimiento, cada detalle de su postura. ¿Sabes? Empezó con una voz más baja, pero igual de afilada. Algunas personas entran aquí solo para mirar o quién sabe, para aprovecharse de un descuido. Mateo abrió los ojos sintiendo el peso de aquella acusación implícita. Yo nunca haría eso, exclamó alzando un poco la voz, aunque seguía temblando. Solo quiero comprar el reloj e irme. Josefina dio un paso más hacia él, quedando a pocos centímetros de distancia. Eso es lo que todos dicen, respondió con sarcasmo. ¿Y
Al final somos las tiendas como la mía las que salen perjudicadas. La respiración de Mateo se aceleró y la incomodidad creció dentro de él como una marea. Miró a su alrededor buscando algún tipo de apoyo o ayuda, pero las pocas personas en la tienda evitaban su mirada fingiendo no notar la situación que se desarrollaba. La soledad que sentía en ese momento era aplastante. Por favor, dijo Mateo en voz baja, casi suplicando. Solo quiero comprar este reloj para mi papá. No he hecho nada malo. Pero Josefina no parecía escuchar. Su expresión estaba cargada de superioridad, como si estuviera convencida de que él no debía estar ahí. En realidad, no deberías, murmuró más para sí misma que para él. Muchachos como tú no pertenecen a lugares como este. Mateo sintió cada palabra como una piedra lanzada contra él y el dolor en su pecho empezó a crecer. Mirar el reloj que había elegido se volvió insoportable. Antes lo veía como el símbolo de su amor por su padre, pero ahora solo parecía una barrera imposible de cruzar. Apretó la tarjeta en su mano, casi como un recordatorio de que tenía derecho a estar ahí. Pero Josefina parecía decidida a convencerlo de lo contrario. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Vas a seguir fingiendo que estás aquí para comprar? ¿O vas a admitir que solo estás estorbando? Sus palabras resonaban en la mente de Mateo, haciéndolo sentirse pequeño. Impotente, Mateo cerró los ojos por un momento, intentando reunir fuerzas. No sabía cómo salir de esa situación, lo que debía haber sido un gesto de amor y cariño. Ahora parecía un error en todo lo que quería era demostrar que no había hecho nada malo, pero las barreras que Josefina imponía eran demasiado altas. Mateo aún intentaba entender lo que estaba pasando cuando vio a Josfene hacer un gesto discreto, pero inconfundible, hacia el guardia de seguridad de la tienda. El hombre alto y corpulento comenzó a acercarse a ellos. Cada uno de sus pasos parecía resonar sobre el piso pulido, aumentando el peso de la tensión en el aire. ¿Es él?, preguntó el guardia, mirando directamente a Mateo y Josefina. Con los brazos cruzados y una expresión severa, asintió, sí, él no debería estar aquí. Está actuando de manera sospechosa. La respiración de Mateo se aceleró, levantó ligeramente las manos intentando demostrar que no había hecho nada malo. Solo estoy eligiendo un regalo para mi papá, dijo con la voz cargada de urgencia y desesperación. Pero el guardia no parecía interesado en escucharlo. Anne, con un movimiento decidido, tomó a Mateo del brazo con fuerza. Ven conmigo, muchacho, dijo el hombre, sin dar ninguna explicación. Mateo se quedó paralizado por un momento, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Intentó soltarse, pero se dio cuenta de que no podría. ¿Por qué me está agarrando? No he hecho nada, gritó con la voz quebrada. La tienda quedó en silencio. Los pocos clientes que había se detuvieron a observar, pero nadie se acercó. Algunos lanzaban miradas curiosas, mientras otros desviaban el rostro fingiendo no ver lo que ocurría. Por favor, están cometiendo un error, insistió Mateo, con el corazón desbocado. Miró a su alrededor buscando algún rostro amable, alguien que pudiera intervenir, pero solo encontró expresiones de indiferencia. El agarre firme en su brazo parecía mantenerlo atrapado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Josefina dio un paso al frente con la mirada fría fija en Mateo. Muchachos,
como tú siempre tienen alguna historia. Siempre creen que pueden entrar aquí, causar problemas y salir como si nada hubiera pasado. Mateo negó con la cabeza rápidamente, sintiendo cómo la urgencia crecía dentro de él. No, eso. Tengo dinero. ¿Puedo pagar el reloj? Exclamó, casi suplicando. Pero Josefina se mostraba implacable. Eso es lo que todos dicen, ¿no? Pero esta tienda no es un lugar para curiosos. Cada una de sus palabras era un golpe gimateo. Sentía que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Sabía que no había hecho nada malo, pero parecía que nada de lo que dijera cambiaría la situación. ¿Por qué me están haciendo esto? Preguntó con la voz temblorosa, los ojos comenzando a ardor por las lágrimas que trataba de contener. El guardia permaneció firme, sujetándolo como si estuviera lidiando con alguien peligroso. Cállate, muchacho, vamos a resolver esto. Mateo volvió a mirar a Josefina, esperando algún rastro de compasión, alguna oportunidad para explicarse mejor, pero su rostro estaba lleno de superioridad, como si ya hubiera decidido quién era él. Deberías haberlo pensado 2 veces antes de entrar aquí, dijo ella en un tono casi casual. Mateo sintió que el estómago se le revolvía, pero no hice nada malo. Insistió ahora con la voz más alta, cargada de emoción. Solo quiero comprar un reloj para mi papá. A mañana es su cumpleaños. El peso de la situación era aplastante. Mateo pensaba en el motivo por el que estaba ahí, en todo lo que había ahorrado para comprar algo especial para su padre. Todo lo que quería era un momento de felicidad. Pero ahora lo trataban como si fuera un problema, como alguien que no tenía derecho a estar en ese lugar. Mi mamá se va a enterar de esto, gritó. Intentando sonar más fuerte, Josefina soltó una leve risa y negó con la cabeza. Claro, vamos a esperar a eso, Ann. El silencio de la tienda era ensordecedor. Cada segundo parecía durar una eternidad. El agarre firme en el brazo de Mateo lo mantenía inmovilizado y él se sentía cada vez más impotente a las personas. Alrededor seguían observando, pero nadie hacía nada. Estaba solo y lo único que podía hacer era esperar a que algo sucediera. El mundo de Mateo parecía desmoronarse a su alrededor. El guardia de seguridad todavía lo sujetaba con firmeza del brazo y la tensión en la tienda era casi palpable. Se sentía aplastado por la humillación con las palabras cortantes de Josefina resonando una y otra vez en su mente. Solo quería comprar un regalo para mi papá. Murmuró en voz baja, como si intentara convencerse a sí mismo de que no había hecho nada malo. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió y entró una figura conocida. Hortensia, con pasos decididos y una mirada atenta, recorría el lugar buscando a su hijo. No tardó en encontrarlo. En la escena, frente a ella, le golpeó el pecho como un puñetazo. Su hijo, con la cabeza baja, siendo sujetado por el guardia, mientras Josefina lo observaba con una sonrisa satisfecha. El corazón de Hortensia se aceleró, pero no por miedo, sino por una profunda indignación. ¿Qué está pasando aquí? Su voz resonó en la tienda, cortando el silencio como una hoja afilada. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, pero Hortensia no se intimidó. Cada uno de sus pasos transmitía autoridad. Mateo levantó la vista y el alivio en su rostro fue inmediato. Mamá, exclamó con la voz temblorosa. Hortensia corrió hacia él, puso una mano sobre el hombro del chico y luego se giró hacia el guardia,
y Josefina suelte a mi hijo. Ahora, ordenó con la voz baja pero firme. El guardia dudó y miró a Josefina en busca de aprobación. Estaba actuando de manera sospechosa, ¿no? Empezó a decir ella, pero Hortensia levantó la mano y la interrumpió. Dije que lo suelte ahora. Sin otra opción, el guardia aflojó el legar y dio un paso atrás. Mateo se acercó a su madre, intentando recuperar el aliento. Hortensia lo observó rápidamente, evaluando cómo estaba, y luego volvió su atención hacia Josefina. ¿Quién cree que es usted para tratar a mi hijo de esa manera? Su voz era cortante, y Josefina pareció estremecerse por un instante. Antes de recomponerse, su hijo estaba aquí comportándose de forma extraña. Necesitamos proteger nuestra tienda de situaciones como esta. Hortensia cruzó los brazos con la mirada fija en Josefina como si pudiera atravesarla. Situaciones como esta, repitió con incredulidad. ¿Quiere explicarme exactamente a qué se refiere? Porque lo que yo veo es a un chico de 14 años que entró aquí para comprar un regalo para su papá y terminó siendo humillado públicamente. Josefina intentó argumentar, pero las palabras parecían atorarse en su boca. Yo solo seguí los protocolos a Hortensia. Casi soltó una risa, aunque la rabia era evidente. Protocolos que insinuar que hay que tratar a los clientes como delincuentes sin razón alguna. Procedimientos que permiten juzgar a una persona únicamente por su aspecto, porque eso es precisamente lo que está ocurriendo aquí, ¿verdad? Josefina abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. La autoridad de Hortensia resultaba aplastante. Su sola presencia parecía ocupar cada espacio del local. ¿Sabe usted quién soy? Continuó Hortensia, avanzando un paso. Josefina negó con la cabeza. Desconcertada, soy senadora estatal y, más importante aún, soy la madre de este joven. Y no voy a permitir que mi hijo sea tratado con discriminación y falta de respeto. Sus palabras resonaron como un trueno, y todos en la tienda parecieron quedarse sin aliento. Josefina empezó a balbucear, intentando justificarse. Yo, no, sabía. No lo sabía porque ni siquiera se tomó el tiempo de preguntar. La interrumpió Hortensia. En lugar de eso, decidió avergonzarlo, hacerlo sentir como si no tuviera derecho a estar aquí. Eso es inadmisible, Mateo. A su lado, la observaba con admiración. Nunca la había visto tan enfurecida ni tan protectora. Era como si toda la fortaleza de Hortensia estuviera concentrada en defenderlo. Y eso hacía que él se sintiera un poco menos insignificante. Josefina, claramente incómoda, lo intentó una vez más. Le ofrezco mis disculpas, pero debemos ser precavidos con quienes ingresan a la tienda. No fue algo personal. Hortensia soltó una breve carcajada sin rastro de humor. ¿Nada personal? Trató a mi hijo como a un criminal, sin siquiera saber su nombre. ¿Eso es lo que usted considera nada personal? Le sugiero revisar su concepto de profesionalismo, porque está muy lejos de Elan. El silencio volvió a dominar el lugar, aunque ahora estaba cargado de tensión. Hortensia se giró hacia Mateo y tomó su rostro con delicadeza. ¿Estás bien?, preguntó con una voz mucho más suave. Él asintió. Aunque seguía afectado, solo quería comprar el reloj
para papá, dijo, mientras las lágrimas corrían por su cara. Ana Hortensia lo abrazó y le acarició el cabello. Lo sé. Cariño, cariño. Y no hiciste nada mal. Ellos son quienes se equivocaron. Aun cuando volvió a incorporarse, su expresión firme regresó. Esto no va a quedarse así. Me aseguraré de que haya consecuencias. No tolero el prejuicio y, mucho menos, la injusticia. A la tensión en la tienda alcanzó su punto máximo. Todos parecían esperar el siguiente movimiento de Hortensia. Ella sabía que aún había mucho por decir y por hacer, pero en ese momento, Mateo era su prioridad. Él la necesitaba, y ella estaba dispuesta a defenderlo hasta el final. El ambiente quedó envuelto en un silencio opresivo. La figura de Hortensia, sólida o inquebrantable, parecía haber congelado el lugar. Josefina, que minutos antes se mostraba altiva, ahora parecía desorientada, con la mirada nerviosa buscando una salida. El guardia de seguridad, de pie a un lado, evitaba cruzar miradas con Hortensia, consciente de haber ido demasiado lejos. Mateo permanecía cerca de su madre, aún afectado, pero encontrando refugio en la seguridad que ella le brindaba. Espero una explicación. Y la espero ahora, dijo Hortensia con voz firme. Cortando el aire en Josefina, dio finalmente un paso al frente. Con las manos inquietas entrelazadas, senadora, lo siento muchísimo. De verdad, no fue mi intención causar este problema. Solo intentaba cuidar la tienda, dijo con voz temblorosa e insegura. Ana Hortensia arqueó una ceja y cruzó los brazos. ¿Protegerla de quién? ¿De un chico de 14 años que solo quería comprar un regalo para su padre? ¿Eso es lo que usted llama proteger? Josefina parecía cada vez más confundida. Cometí un error. Fue un juicio apresurado. Pido disculpas por cualquier molestia ocasionada. La disculpa sonó vacía, casi automática, como si la pronunciara solo por obligación. Mateo miró a la gerente con una mezcla de enojo y tristeza. No fue solo una molestia, dijo con la voz temblorosa, pero cargada de emoción. Ustedes me hicieron sentir como un delincuente. Yo solo quería comprar un regalo especial para mi papá. No merecía ese trato. Sus palabras añadieron un peso aún mayor al ambiente. Josefina bajó la mirada, incapaz de sostener la suya. Lo siento mucho, repitió, esta vez con algo más de sinceridad, pero Hortensia no parecía dispuesta a conformarse. Decir lo siento no es suficiente, afirmó con mayor intensidad. Necesita comprender lo que hizo. No fue solo un error, fue prejuicio. Juzgó a mi hijo por su apariencia y por su edad, sin darle la oportunidad de explicarse ante el guardia de seguridad, que había permanecido en silencio. Dio un paso al frente con la cabeza baja. Yo también le pido disculpas, senadora. Actué sin pensar y seguí las indicaciones de la gerente. Fue un error y lo lamento profundamente. Ana Hortensia le lanzó una mirada fría, sin responder. Sabía que ninguna palabra podía borrar lo ocurrido. A Mateo miró a su madre y por un instante pareció que ella iba a exigir consecuencias más severas. Entonces él tocó suavemente su brazo. «Mamá», dijo con voz suave pero firme. En Hortensia lo miró y vio algo que no esperaba. Empatía. «¿Estás seguro, Mateo?», preguntó en un tono más bajo. Él asintió. «Sí, papá siempre dice que debemos ser mejores que los errores de los demás».
Creo que eso es lo que él haría. Hortensia respiró hondo, tratando de contener la mezcla de emociones. Finalmente se volvió hacia Josefina y el guardia. Han escuchado a mi hijo. Él está dispuesto a perdonar, algo que sinceramente creo que ustedes no merecen, pero respetaré su decisión. Eso no significa que olvide lo ocurrido. Estaré atenta y si vuelvo a enterarme de algo así, habrá consecuencias. Asintió, visiblemente aliviada, pero profundamente avergonzada. Gracias, senadora. Prometo que no volverá a suceder en el guardia. Murmuró algo similar, pero Hortensia ya no les prestaba atención. Se agachó para quedar a la altura de Mateo y apoyó las manos en sus hombros. Eres mejor de lo que imaginaba. Hijo, dijo con una sonrisa suave. Estoy muy orgullosa de ti. A Mateo sonrió levemente, aunque el cansancio emocional aún se reflejaba en su rostro. Miró el reloj que había elegido antes de que todo ocurriera y preguntó, en voz baja, ¿crees que todavía podamos comprar el regalo para papá? Hortensia dejó escapar una risa ligera que alivió un poco la carga del momento. Claro que sí, cariño, pero no a quien se levantó, y lanzó una última mirada a Josefina y al guardia. Sin decir nada más, tomó a Mateo y lo guió hacia la salida. Mientras se alejaban, Mateo sentía que, a pesar de todo, algo dentro de él había cambiado. Había vivido una experiencia dura, pero su madre estaba a su lado, y eso hacía que todo resultara más llevadero. Aún así, sabía que aquello lo acompañaría durante mucho tiempo. A madre e hijo salieron de la tienda en silencio, aunque la tensión seguía flotando en el ambiente. Hortensia sostenía con firmeza la mano de Mateo, como si quisiera protegerlo de todo lo ocurrido a Mateo. Aún afectado, caminaba con la mirada fija en el suelo, perdido en sus pensamientos. Era difícil creer que un gesto tan sencillo como comprar un regalo se hubiera convertido en algo tan humillante y doloroso. Pero ahora, fuera de aquella tienda, el mundo parecía más amplio y lleno de nuevas posibilidades. Ana Hortensia se detuvo de pronto. Tomó a Mateo por los hombros y lo obligó a mirarla a los ojos. Escúchame, mi amor, dijo con ternura. Tú no hiciste nada mal. Lo que ocurrió ahí dentro no define quién eres y quiero que nunca lo olvides. A Mateo asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería que fuera especial, mamá. Nada más. Hortensia sonrió y le acarició el cabello. Y lo será. Encontraremos algo aún mejor, algo perfecto para tu papá. Te lo prometo. Caminaron un poco más por el centro comercial hasta que una nueva tienda llamó la atención de Hortensia. Era más pequeña, con un escaparate sencillo, pero transmitía calidez. Se detuvo y miró a Mateo, que todavía parecía inseguro. ¿Qué te parece si probamos aquí? Preguntó, señalando el lugar. A Mateo observó la fachada durante unos segundos antes de asentir con una leve sonrisa. Está bien, intentémoslo. Apenas entraron, el contraste fue inmediato, la iluminación suave y una música tranquila llenaban el espacio. Un empleado los recibió enseguida con una sonrisa sincera. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarlos hoy? Hortensia miró a Mateo y lo animó con un gesto. Mi hijo está buscando un regalo especial para su papá, explicó ella. Mateo respiró hondo, antes de añadir, mañana es su cumpleaños. Quiero que sea algo que realmente le encante. El empleado
Sonrió con calidez y se dirigió a Mateo. Estoy seguro de que encontraremos algo perfecto. ¿Qué tienes en mente? El tono amable pareció aliviar un poco la tensión del chico, que comenzó a describir lo que imaginaba. Algo clásico, sabe, no muy llamativo, pero elegante, algo que pueda usar todos los días. El empleado asintió y los condujo hacia una sección donde había relojes de distintos estilos. Creo que tengo justo lo que estás buscando, dijo señalando. Un modelo discreto, pero sofisticado. Mateo se acercó y sus ojos volvieron a brillar con entusiasmo. El reloj tenía una correa de cuero café oscuro y una carátula limpia con detalles dorados que le daban un toque especial. Sonrió al observarlo con más atención. Es perfecto, dijo casi en un susurro. Hortensia a su lado puso la mano sobre su hombro. Es hermoso. Mateo, ¿a tu papá? Le va a encantar. Mientras el empleado preparaba el reloj para la compra. Explicó algunos detalles técnicos que Mateo escuchó con atención a él. Trato respetuoso y amable. Marcaba una gran diferencia. En esa tienda, Mateo se sentía valorado. Sentía que su búsqueda de algo especial importaba. Cuando finalmente realizaron el pago, el empleado entregó el reloj envuelto en una elegante caja de regalo. Espero que el cumpleaños de su papá sea increíble. Estoy seguro de que va a amar el regalo, dijo con una sonrisa. Al salir de la tienda, Mateo sostenía la caja con cuidado, como si fuera algo muy valioso. Miró a Hortensia y sonrió, un gesto sincero que trajo alivio a ambos. Gracias, mamá, por todo, dijo con la voz cargada de emoción. Hortensia lo atrajo hacia un abrazo fuerte. Eres un niño increíble, Mateo, y hoy me mostraste lo fuerte de Wig Estoy muy orgullosa de ti. Mientras caminaban por los pasillos del centro comercial, el ambiente era completamente distinto. Mateo sentía que, a pesar de todo, había salido adelante. Había enfrentado un momento difícil, pero con el apoyo de su madre logró transformar el dolor en algo positivo. El reloj que llevaba en las manos no era solo un regalo, era un símbolo de amor, resiliencia y la certeza de que incluso en las situaciones más difíciles siempre existe un camino para seguir adelante. La mañana siguiente llegó con el suave brillo del sol entrando por la ventana del cuarto de Mateo. Se despertó temprano, más ansioso que nunca, el reloj cuidadosamente guardado en su caja de regalo. Descansaba sobre su escritorio como un recordatorio del camino que había recorrido el día anterior. A Mateo se levantó despacio y se acomodó la corbata, una prenda que casi nunca usaba, pero que consideraba adecuada para la ocasión. Ese día era especial y quería que todo fuera perfecto. En la sala, Hortensia estaba ocupada organizando los detalles de la pequeña celebración familiar. En globos azules y dorados colgaban del techo y una mesa sencilla, pero decorada con cuidado, ocupaba el centro del espacio. Cuando vio a Mateo bajar las escaleras con el regalo en las manos, sonrió sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. ¿Listo, campeón?, preguntó ella. Mateo asintió y una sonrisa tímida apareció en sus labios. Listo. Le va a gustar, ¿verdad, mamá? Hortensia se acercó y apretó suavemente el hombro de su hijo. Le va a encantar, cariño, porque viene del corazón un poco después. El padre de Mateo, Javier, entró en la sala trayendo consigo la energía cálida que siempre marcaba su presencia.
Sonrió al ver a Hortensia y a Mateo esperándolo con los rostros radiantes. Y todo esto bromeó, fingiendo sorpresa al notar la decoración. Hortensia rió y le dio un ligero empujón en el hombro. No finjas que olvidaste tu propio cumpleaños. Javier miró a Mateo, que sostenía el regalo con las manos temblorosas. ¿Y tú, muchacho, estás escondiendo algo ahí? Mateo dio un paso al frente, con el corazón latiendo rápido. Yo quería darte algo especial, papá, dijo entregándole la caja cuidadosamente envuelta. Javier tomó el regalo sorprendido y emocionado. Mateo, no tenías que... empezó a decir, pero se detuvo al ver la mirada decidida de su hijo. Quise hacerlo, papá. Es para mostrarte lo importante que eres para mí. El silencio se apoderó de la sala por un momento, roto solo por el sonido del papel de regalo al ser abierto. Cuando Javier abrió la caja y vio el reloj, se quedó sin palabras. Sus ojos se llenaron de emoción y tomó el regalo con cuidado, como si fuera algo frágil y precioso. Mateo, es hermoso, absolutamente hermoso, dijo, mirando a su hijo con una expresión que mezclaba sorpresa y gratitud. ¿Hiciste esto para mí? Mateo asintió con la sonrisa tímida. Aún en el rostro, Ann sabía que tu reloj ya estaba viejo, así que ahorré para comprarte uno nuevo. Quería que fuera algo que de verdad te gustara. Javier respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Miró a Hortensia, que también estaba emocionada, y luego volvió a fijar la mirada en su hijo. Eres increíble. Hijo, no tengo palabras para decirte lo mucho que esto significa para mí. Se colocó el reloj en la muñeca, admirando lo bien que le quedaba. Cada vez que mire este reloj, me voy a acordar de cómo pensaste en mí, de lo maravilloso que eres como hijo. Mateo sintió que las lágrimas rodaban por su rostro, pero esta vez no eran de tristeza ni de vergüenza. Y aru eyu enu, alivio profundo, una felicidad que nacía al ver que su gesto era reconocido y valorado. Solo quería que supieras cuánto te amo, papá, dijo con la voz quebrada. Javier abrió los brazos y atrajo a Mateo hacia un abrazo fuerte. Ya lo sabía, hijo, siempre lo supe, pero ahora tengo algo que me lo va a recordar todos los días. Hortensia, observando la escena, no pudo contener la sonrisa. Sabía que ese momento era más que especial. Después de todo lo que habían vivido el día anterior, ver a Mateo y a Xavier compartiendo ese instante de conexión era una victoria. Se acercó y envolvió a ambos en un abrazo cálido. Somos un equipo siempre, dijo, besando la frente de Mateo. Y nada puede cambiar eso. Mientras la celebración continuaba, Javier llevaba el reloj con orgullo, mostrándolo a cada familiar que llegaba. Mateo, sentado junto a su madre, se sentía finalmente en paz. Sabía que la experiencia del día anterior lo había marcado, pero también sabía que había aprendido algo importante: la fuerza de su madre, la densidad de su padre y su propia resiliencia formaban parte de una lección que llevaría consigo para siempre. El amor familiar es capaz de superar cualquier dificultad cuando el último de los invitados se fue y el silencio reconfortante se adueñó de la casa. Javier notó que Hortensia estaba más introspectiva de lo habitual. La encontró en la cocina recogiendo los platos con movimientos distraídos. ¿Qué pasa?, preguntó él colocando una mano suave sobre su hombro. Hortensia suspiró
y lo miró con los ojos cargados de algo. Parecía pesarle en el corazón. No te conté todo sobre cómo Mateo compró el reloj, dijo con la voz vacilante. Javier se apoyó en la barra, cruzando los brazos, listo para escuchar. Entonces, Hortensia le contó con todo detalle lo que había ocurrido en la tienda. El juicio de Josefina, la intervención del guardia de seguridad, la humillación que Mateo sufrió y la forma en que aún en medio del dolor decidió perdonar. Javier escuchó en silencio, sin interrumpir, pero su expresión fue cambiando poco a poco, de incredulidad a tristeza y finalmente a admiración. Pasó por todo eso, solo. Preguntó con la voz baja. Hortensia. Asintió. Sí, pero fue más fuerte de lo que muchos adultos a Mateo sido. Después de unos segundos de silencio, Javier se levantó y fue a la sala, donde Mateo estaba sentado en el sofá, aún con el celular en la mano, pero visiblemente agotado. Mateo, llamó el padre con una voz firme, pero llena de cariño. El chico levantó la mirada, sorprendido. Sí, papá Javier le hizo una seña para que se acercara. Quiero hablar contigo en Venezuela. Mateo se levantó un poco dudoso y se sentó junto a su padre. Ana Hortensia lo siguió y se sentó en el sillón cercano, observando todo con atención. Javier guardó silencio por un momento, tratando de ordenar sus palabras. Finalmente puso la mano sobre el hombro de su hijo y dijo: Tu mamá me contó lo que pasó ayer en la tienda. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par y la vergüenza regresó de inmediato. Papá, yo no quería que fuera así. Solo quería que tuvieras algo especial. No sabía que me iban a tratar de esa manera. Javier lo interrumpió con suavidad en tranquilo, hijo. Tú no hiciste nada malo. Quiero que sepas eso. Mateo parpadeó, confundido, pero parecía que yo estaba mal solo por estar ahí. Actuaron como si no tuviera derecho a comprar el reloj. Javier suspiró con los ojos llenos de una mezcla de dolor y orgullo. Mateo, lo que viviste fue injusto, muy injusto, pero eso dice más de quiénes son ellos que de quién eres tú. Te juzgaron por cosas que no puedes controlar sin darte una oportunidad. ¿Y sabes qué significa eso? Que el problema nunca fuiste tú. El chico bajó la mirada reflexionando sobre las palabras de su padre. Javier continuó, ahora con la voz más firme. Mostraste algo que muchos adultos, incluidas esas personas, no tienen en grandeza. Elegiste perdonar. Y eso, Mateo, es más difícil que cualquier otra cosa. Pudiste haberte enojado, pudiste haber deseado venganza, pero decidiste ser más grande que la situación. Eso te convierte en una persona extraordinaria. Ana Hortensia, que escuchaba en silencio, añadió: Hijo, el mundo no siempre es justo, pero lo que importa es cómo respondemos a esas injusticias. Tuviste valor, mantuviste tu integridad, incluso cuando intentaron quitártela. Y esa es una lección que muchas personas tardan toda una vida en aprender. Mateo miró a sus padres y las palabras comenzaron a tener sentido. Sintió algo distinto, algo que hacía que el peso de la experiencia fuera un poco más ligero a Javier. Entonces tomó las manos de Mateo y lo miró directamente a los ojos. Pero quiero que recuerdes
algo muy importante. Mateo, nunca permitas que las opiniones de los demás definan quién eres. Pueden juzgarte, pueden intentar hacerte sentir menos, pero eso no cambia el hecho de que eres increíble. Lo demostraste ayer y los dos estamos muy orgullosos de ti. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas, pero esta vez por una razón distinta miró a sus padres y con la voz aún temblorosa dijo: solo quería hacer algo bueno, algo que mostrara cuánto los amo, pero creo que aprendí que incluso tratando de hacer lo correcto, no todos te van a tratar de la misma manera. Javier sonrió con suavidad y asintió: exactamente, hijo, pero eso no significa que debas cambiar quién eres. Sigue siendo esa persona amable y generosa. Eso es lo que de verdad importa en la conversación. Terminó con un abrazo en conjunto, lleno de calidez y comprensión en ese momento. Mateo comprendió que había aprendido una lección que llevaría consigo por el resto de su vida. La experiencia en la tienda no se trataba solo del reloj ni de las dificultades que enfrentó. Se trataba de cómo, incluso en la adversidad, tenía el poder de elegir quién quería ser y con el apoyo de su familia. Sabía que siempre elegiría el camino correcto. La historia de Mateo nos enseña sobre la resiliencia, la empatía y la manera de enfrentar los prejuicios con dignidad. Él eligió perdonar incluso después de tanta humillación, demostrando que el amor y el carácter son más fuertes que cualquier juicio. Ahora piensa, ¿cómo actuarías tú frente a una injusticia como esta? Deja tus reflexiones en los comentarios. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para más historias transformadoras como esta si te gustó el contenido. No olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.